Mi nuera empeñó el reloj de mi esposo muerto, y así descubrí que llevaba un año siendo robada por mi propia familia. La traición duele más cuando viene de quien menos esperas. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Aurora Beltrán, tengo 75 años, y vivo en una casita modesta en Tlalpan, Ciudad de México. Esta mañana de octubre, mientras preparaba café de olla en la estufa que chirría desde hace 10 años, sentí esa punzada familiar en el pecho. El aroma a canela se mezclaba con el frío que se filtraba por la ventana mal sellada, y yo, como cada mañana, hablaba en voz baja con la fotografía de Hilario que descansa sobre la mesa de la cocina. «Buenos días, mi vida». Le susurré a esa imagen sepia donde él sonríe con su bigote cano perfectamente peinado. «Hoy cumplimos 3 años sin ti. Hilario murió un martes como este, cuando las hojas del fresno del patio empezaban a amarillear. 49 años de matrimonio se terminaron en un suspiro, mientras él dormía a mi lado con esa respiración que conocía mejor que la mía propia. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras. Solo el silencio que llegó de madrugada, y se quedó para siempre. Desde entonces, mi rutina se había vuelto predecible, como el repique de las campanas de San Agustín. Me levantaba a las 6. Barría el patio donde él cultivaba sus jitomates, regaba las flores que plantamos juntos, y esperaba que sonara el teléfono, que tocaran la puerta, que alguien recordara que Aurora Beltrán seguía respirando en esta casa que se sentía demasiado grande para una sola persona. Pero esta mañana era diferente. Mientras revolvía el café con la cucharita de peltre que Hilario me regaló en nuestro primer aniversario, escuché el timbre. Mi corazón dio un brinco de esperanza. ¿Sería mi hijo Ismael? ¿Habría recordado que hoy era especial? Abrí la puerta con la sonrisa que guardo para las visitas inesperadas, esa que practico frente al espejo para no verse demasiado desesperada por compañía. Pero no era Ismael, era don Esteban, mi vecino de toda la vida, con el rostro serio y un sobre amarillo en las manos. «Buenos días, Aurora. Discúlpame la molestia tan temprano, pero llegó esto para ti». El cartero se confundió de número otra vez. El sobre llevaba el sello del Monte de Piedad. Mis manos arrugadas temblaron mientras lo abría, sin entender por qué me enviaban correspondencia de una casa de empeño cuando yo nunca había pisado un lugar así. Adentro, una nota formal, fría como el mármol de una tumba. «Estimado cliente, el artículo empeñado bajo expediente MP 46829, reloj de bolsillo marca Omega con cadena de oro, será rematado en subasta pública el próximo 15 de noviembre, debido a falta de pago de intereses». La cucharita se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó como un grito. El reloj de Hilario, su reloj. El mismo que él cargaba en el bolsillo del chaleco todos los días. El que consultaba antes de darme un beso de buenos días. El que le regaló su padre cuando cumplió 15 años y empezó a trabajar en la fábrica textil de doctores. Corrí hacia mi recámara con las piernas temblorosas, tropezando con el tapete que Hilario me había pedido 1000 veces que quitara porque alguien se va a lastimar. Abrí el cajón de mi tocador donde guardaba mis tesoros. La pulsera de mi primera comunión, los aretes de perlas que usé el día de mi boda, las cartas de amor que él me escribía cuando éramos novios, y la cajita de terciopelo rojo donde descansaba el reloj. La cajita estaba vacía, vacía como mi pecho en ese momento. Vacía como los domingos sin visitas. Vacía como las noches cuando hablo sola porque no hay nadie más que me escuche. Me senté en la cama matrimonial donde tantas veces Hilario me había consolado cuando el mundo se ponía difícil, y por primera vez en 3 años, lloré como si él acabara de morir otra vez. El reloj no era solo un objeto. Era lo último que me quedaba de las manos de mi esposo, lo último que aún olía a su loción Pinot Clubman, lo último que había tocado su piel antes de que se fuera para siempre. Cada noche, antes de dormir, lo tomaba entre mis manos y le daba cuerda.
solo para escuchar ese tic-tac que me arrullaba con recuerdos de cuando éramos jóvenes y creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo. El teléfono sonó en la cocina. Corrí a contestar con una esperanza desesperada creciendo en mi garganta. «¿Mamá? Soy Ismael». La voz de mi hijo sonaba extraña, nerviosa, como cuando era niño y había roto algo y tenía que confesármelo. Ismael, mi único hijo, el hombre de 52 años que había construido su propia familia y su propia vida, pero que seguía siendo mi bebé aunque ya tuviera canas en las sienes. «Hijo, qué bueno que llamas. Tengo que preguntarte algo muy importante sobre... Mamá, escúchame», me interrumpió con esa voz que usa cuando no quiere discutir. «Amara y yo hemos estado hablando. Creemos que ya no es seguro que vivas sola en esa casa tan grande. Te estás haciendo mayor, y nosotros nos preocupamos. Amara, mi nuera desde hace 20 años. La mujer que llegó a la familia con sonrisas calculadas y abrazos que siempre duraban un segundo menos de lo necesario. La madre de mis nietos, Damián de 18 años y Luna de 15, que habían pasado de llamarme abuelita con cariño a apenas saludarme cuando venían de visita. No entiendo de qué hablas, Ismael. Yo estoy bien aquí. Esta es mi casa. Es donde viví con tu papá. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ya encontramos un lugar perfecto para ti. Una residencia muy bonita en Coyoacán, con jardines y actividades para personas de tu edad. Vas a estar muchísimo mejor allí, créeme. Las palabras se me atoraron en la garganta como espinas. Residencia. Hogar de ancianos. Lugar donde mandas a la gente cuando ya no la quieres en tu vida, pero no tienes el valor de decírselo directo. Pero Ismael, yo no quiero irme de mi casa. Aquí están todos mis recuerdos. Aquí está tu papá. Mamá, papá está muerto. Esos son solo fantasmas del pasado. Tienes que empezar a vivir en el presente. Fantasmas del pasado. Como si 49 años de amor fueran algo de lo que había que avergonzarse. Algo que había que olvidar para complacer a una generación que considera los sentimientos como estorbos inconvenientes. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina mientras el café se enfriaba y la tarde caía sobre Tlalpan como una manta gris. En mis manos, todavía temblaba esa hoja del Monte de Piedad que confirmaba mi peor sospecha. Alguien había tomado el reloj de Hilario. Alguien que tenía acceso a mi casa, alguien en quien yo confiaba, alguien que conocía el valor sentimental de ese objeto, y aún así decidió convertirlo en dinero. La verdad empezaba a dibujarse en mi mente como una fotografía que se revela lentamente en el cuarto oscuro. Las visitas cada vez más espaciadas, las excusas para no quedarse a cenar, las miradas que intercambiaban Ismael y Amara cuando pensaban que no los veía. La insistencia repentina en que me mudara a una residencia. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadean a través de mi ventana, sostengo la cajita vacía contra mi pecho y finalmente entiendo lo que había estado negándome a ver durante meses. Mi propia familia había decidido que Aurora Beltrán ya no tenía lugar en este mundo, pero todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La madrugada me encontró despierta, sentada en el sillón de la sala donde Hilario y yo solíamos ver las telenovelas de las 8. Entre mis manos, una caja de zapatos desgastada que guardaba lo que él llamaba nuestros papeles importantes. Recibos de pagos, fotografías familiares, cartas de agradecimiento. Necesitaba recordar, necesitaba entender cuándo había comenzado a convertirme en una extraña para mi propia familia. Tomé la primera fotografía. Ismael a los 5 años, sentado en mis piernas durante su cumpleaños, con chocolate embarrado en las mejillas, y esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Yo tenía entonces 30 años, el cabello negro recogido en un chongo alto, y en mis ojos se veía esa felicidad pura que solo conocen las madres cuando abrazan a sus hijos pequeños. Hilario trabajaba doble turno en la fábrica para darnos una vida digna. Yo me quedaba en casa, cosiendo a destajo para otras familias del barrio, remendando ropa hasta altas horas para juntar unos pesos extra. Nunca fue suficiente, pero era nuestro. Cada centavo ganado con las manos ásperas y la espalda adolorida tenía un destino. Los zapatos escolares de Ismael, sus útiles, sus medicinas cuando se enfermaba, el uniforme nuevo cada enero,
Cuando cumplió 15 años, Ismael quería una bicicleta azul que había visto en la tienda de Don Refugio. Costaba lo mismo que nuestros gastos de 2 meses, pero yo no podía soportar la tristeza en sus ojos cuando sus amigos paseaban en las suyas por las tardes de domingo. Vendí mi máquina de coser, la misma con la que había alimentado a la familia durante años, y compré esa bicicleta. Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo, me había dicho, abrazándome con esa fuerza de adolescente que aún no entiende el verdadero peso de los sacrificios. Pasé las siguientes páginas del álbum. Ahí estaba su graduación de la preparatoria. Yo llevaba puesto mi único vestido bueno, el de color verde que había comprado para mi boda, y que seguía usando 20 años después para las ocasiones especiales. Hilario había pedido permiso en la fábrica para acompañarnos, perdiendo el pago de mediodía, pero ninguno de los dos habríamos faltado a ese momento. Esa noche, después de la ceremonia, Ismael nos abrazó y dijo: «Un día les voy a dar todo lo que se merecen. Van a vivir como reyes por todo lo que han hecho por mí». Promesas de niño convertido en hombre, pronunciadas con la sinceridad de quien aún cree que el amor es una cuenta bancaria, donde los depósitos se acumulan y eventualmente reciben intereses. Siguieron los años de universidad. Cada semestre, yo aparecía en la ventanilla del banco con mi libreta de ahorros gastada, retirando dinero que habíamos guardado centavo por centavo para las colegiaturas de Ismael. Administración de empresas en una universidad privada, porque él decía que allí tendría mejores oportunidades. 5 años de madrugadas extras cosiendo, de comidas de frijoles y tortillas para que él pudiera almorzar en la cafetería con sus compañeros de clase. Mamá, cuando me gradúe, lo primero que voy a hacer es comprarles una casa más grande, me decía durante las visitas de fin de semana, cuando llegaba con la ropa sucia y el estómago vacío. Yo le preparaba todos sus platillos favoritos y lavaba su ropa mientras él dormía hasta tarde, recuperándose de sus estudios. Hilario, con esa sabiduría silenciosa que lo caracterizaba, me susurraba por las noches: «Aurora, no esperes que los hijos paguen las facturas del amor. Eso no funciona así». Pero yo no escuchaba. Yo creía en las promesas, en la gratitud, en que las madres que se desgastan por sus hijos eventualmente reciben el reconocimiento que merecen. Llegó la graduación. Ismael se tituló con honores, consiguió trabajo en una empresa importante, empezó a ganar más dinero en un mes del que nosotros veíamos en 6. Y entonces conoció a Amara. Ella era elegante, educada, con títulos universitarios y padres que tenían casa propia. Hablaba diferente, se vestía diferente, miraba nuestra casita de Tlalpan como quien observa un museo de la pobreza. La primera vez que vino a cenar, probó mi mole con la punta del tenedor y dijo: «Está muy condimentado para mi gusto». Hilario la observó toda la noche sin decir palabra. Cuando se fueron, simplemente comentó: «Esa muchacha va a traer problemas». Pero Ismael estaba enamorado, y los hijos enamorados no escuchan a padres preocupados. Se casaron en una ceremonia costosa que nosotros ayudamos a pagar vendiendo el pequeño terreno que habíamos comprado con la esperanza de construir una casita para nuestros años dorados. «Es para mi felicidad, mamá», me dijo Ismael cuando le entregué el dinero. «Amara merece una boda hermosa». Después vinieron los nietos. Primero Damián, después Luna. Preciosos, perfectos, con los ojos de Ismael y la sonrisa que me recordaba a mi hijo cuando era pequeño. Yo me enamoré de ellos desde el primer momento, como solo saben enamorarse las abuelas que han esperado toda la vida para tener pequeños a quienes consentir. Durante los primeros años, éramos una familia. Los domingos comían en nuestra casa. Los niños jugaban en el patio donde Hilario les había construido unos columpios de madera. Yo les cocinaba todo lo que les gustaba. Les compraba juguetes con la pensión de Hilario. Les tejía suéteres para el invierno. Pero algo empezó a cambiar cuando Ismael fue ascendido en su trabajo y compraron su casa nueva en una colonia mejor. Las visitas se volvieron más espaciadas. Los domingos familiares se convirtieron en: «Estamos muy ocupados este fin de semana, mamá». Los niños empezaron a llegar con otros juguetes, más caros, más modernos que cualquier cosa que yo pudiera darles. «Abuela, este suéter me da comezón», me dijo Luna un día.
quitándose el chaleco azul cielo que me había tardado semanas en tejer. Mi mamá dice que me compre ropa de la tienda como mi hermano. Amara, que estaba sentada en mi sala revisando su teléfono, levantó la vista y sonrió. Ay, Aurora, no te molestes. Los niños de ahora son muy delicados con las texturas. Es mejor que les compres algo comercial. Comercial. Como si el amor tejido punto por punto fuera una marca inferior que había que cambiar por algo mejor. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Antes, Ismael me marcaba solo para preguntarme cómo estaba, para contarme anécdotas del trabajo, para pedirme consejos sobre cómo tratar una gripe o cómo preparar el guisado que tanto le gustaba cuando era niño. Después, las llamadas llegaban solo cuando necesitaban algo. Mamá, ¿podrías cuidar a los niños este sábado? Amara y yo tenemos una cena de trabajo. Mamá, ¿tienes algo de dinero ahorrado? Se nos descompuso el lavaplatos y está muy caro el que queremos comprar. Mamá, ¿podrías ayudarnos con la colegiatura de Damián este semestre? La empresa tuvo algunos recortes y este mes está difícil. Siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera. Vendí mis aretes de bodas para la colegiatura de Damián. Usé los ahorros del funeral de Hilario para el lavaplatos. Gasté lo que tenía guardado para emergencias médicas en la computadora nueva que Luna necesitaba para la escuela. Cada vez que entregaba el dinero, Ismael me abrazaba y decía, «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Te prometo que cuando mejore la situación, te vamos a devolver todo». Pero los meses pasaban, y las deudas se acumulaban como polvo en los rincones olvidados. Nunca hubo devoluciones, solo más necesidades, más urgencias, más promesas de un futuro mejor que siempre estaba a la vuelta de la esquina pero nunca llegaba. Cuando Hilario murió, esperé que la familia se acercara, que me acompañaran en el dolor, que entendieran que había perdido no solo a mi esposo, sino a mi mejor amigo, mi confidente, mi compañía de 49 años. Durante el funeral, Ismael y Amara estuvieron ahí, pero parecían estar cumpliendo con un protocolo social más que consolando a una madre destrozada. «Mamá, ahora vas a tener que aprender a valerte por ti misma», me dijo Ismael mientras echábamos tierra sobre el ataúd de su padre. «Papá te tenía muy consentida, como si el amor y la compañía fueran lujos innecesarios que debía aprender a abandonar ahora que había enviudado». Los meses después del funeral fueron los más difíciles de mi vida. Las noches eternas hablando sola, las comidas para una persona que sabían a cartón, los días enteros sin escuchar mi nombre pronunciado por una voz humana. Llamaba a Ismael, y él siempre tenía prisa. «Mamá, estoy en una junta. Mamá, los niños tienen tarea. Mamá, Amara está enferma y necesito cuidarla». Pero nunca preguntaba, «¿Cómo estás tú, mamá? ¿Necesitas que alguien te cuide?» Ahora, sentada en la madrugada con estas fotografías esparcidas sobre la mesa de centro, empiezo a entender la cruel aritmética del amor incondicional. Durante 30 años, había sido el banco familiar, el seguro de vida emocional y económico, la solución a todos los problemas. Y ahora que ya no tenía nada más que dar, ahora que era yo quien necesitaba apoyo, había pasado de ser la solución a convertirme en el problema. El reloj de Hilario no había sido robado por extraños. Había sido tomado por las mismas manos que yo había sostenido cuando daban sus primeros pasos, por la familia que había construido con mis sacrificios, por las personas que alguna vez me prometieron que jamás me faltaría nada mientras ellas tuvieran vida. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que quizás, solo quizás, yo había sido cómplice de mi propio abandono, al enseñarles que el amor de Aurora Beltrán no tenía precio porque nunca tenía límites. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años: aparecerme sin avisar en casa de Ismael. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si realmente habían empeñado el reloj de Hilario. Y sobre todo, necesitaba que me miraran a los ojos mientras me explicaban por qué. Tomé el metro desde Tlalpan hasta Insurgentes. Después el metrobús hasta su colonia en Satélite. El viaje me tomó casi 2 horas, pero tenía tiempo de sobra. Todo mi tiempo era tiempo de sobra ahora que no tenía a nadie esperándome en casa. La casa de Ismael siempre me había intimidado. 2 pisos, jardín con pasto perfecto,
Cochera para 2 autos. Ventanas grandes que dejaban ver los muebles elegantes del interior. Era todo lo que nosotros nunca habíamos podido darle. Y él se había esforzado por construir algo que fuera exactamente lo opuesto a la casita humilde donde había crecido. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados del otro lado, voces susurrando. Después de varios minutos, Amara abrió la puerta con esa sonrisa que parecía pintada con brocha. ¡Aurora! ¡Qué sorpresa! No sabíamos que venías. No me invitó a pasar inmediatamente. Se quedó ahí, ocupando el marco de la puerta como una barrera, mirándome como si fuera una vendedora de seguros que había llegado en mal momento. Necesito hablar con Ismael, le dije, tratando de mantener la voz firme. Es algo importante sobre su papá. Ay, Aurora, Ismael no está. Se fue a una reunión de trabajo y no regresa hasta la noche. Pero pasa, no te quedes ahí parada. Entré a la sala donde había comido tantos domingos, donde había jugado con mis nietos, donde había creído que era bienvenida. Pero ahora todo se sentía diferente, como si estuviera viendo ese espacio por primera vez. Los muebles carísimos, la televisión del tamaño de una pared, los adornos importados que costaban más que mi comida de un mes. ¿Quieres un café?, me preguntó Amara, pero su tono sugería que esperaba que dijera que no. Gracias, pero no vengo de visita social. Vengo a preguntarte sobre el reloj de Hilario. Su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció como azúcar en agua, y por un momento, solo por un momento, vi en sus ojos algo que parecía culpa. ¿Qué reloj?, preguntó. Pero su voz sonaba extraña, aguda. Saqué la carta del Monte de Piedad de mi bolsa y la puse sobre la mesa de centro de cristal que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Este reloj, el que alguien empeñó usando mi dirección como referencia. Amara tomó la carta y la leyó con atención exagerada, como quien pretende estar leyendo algo por primera vez. Después la dejó sobre la mesa y se sentó frente a mí con un suspiro teatral. Ay, Aurora, qué pena que te haya llegado eso. Mira, te voy a ser honesta porque te considero parte de la familia. Ismael encontró ese reloj cuando fuimos a ayudarte a limpiar después del funeral de Hilario. Estaba en una caja vieja, todo oxidado, y pensamos que no le dabas importancia porque nunca lo mencionabas. Mentira. Una mentira tan descarada que sentí cómo se me encendían las mejillas. El reloj había estado en mi tocador hasta hace 2 semanas, limpio y brillante porque lo cuidaba cada noche como si fuera un tesoro sagrado. Amara, ese reloj estaba en mi recámara, en mi tocador, y no estaba oxidado. Lo limpiaba todas las noches. Ella se encogió de hombros con esa indiferencia cruel que había perfeccionado a lo largo de los años. Bueno, ya está hecho. De todas formas, era solo un reloj viejo. ¿Para qué lo querías? No es que lo fueras a usar, solo un reloj viejo. Como si los 49 años de amor de Hilario fueran basura que se podía desechar cuando molestaba. Como si mi dolor no fuera real, porque el objeto de mi afecto no tenía valor comercial para ella. ¿Para qué lo empeñaron?, pregunté, aunque ya empezaba a imaginar la respuesta. Luna necesitaba una laptop nueva para la escuela. La que tenía ya estaba muy lenta, y los maestros se quejan cuando los niños no pueden seguir el ritmo de la clase. ¿Tú querías que tu nieta reprobara por un capricho sentimental tuyo? Ahí estaba. La manipulación perfecta. Convertir el robo en un acto de amor hacia los nietos. Hacerme sentir culpable por querer conservar el último recuerdo tangible de mi esposo. Como si yo fuera la egoísta por no querer que vendieran mis sentimientos en una casa de empeño. ¿Y no se les ocurrió preguntarme antes de tomarlo? Logré decir, aunque la voz se me quebraba. Aurora, no seas dramática. Es solo una cosa. Hilario está muerto. No necesita un reloj. Los nietos están vivos y necesitan educación. Solo una cosa. Hilario está muerto. Las palabras me golpearon como cachetadas, pero lo que más me dolió fue la naturalidad con que las dijo, como quien comenta el clima o el precio de las tortillas. En ese momento escuché pasos en las escaleras. Luna bajaba con sus audífonos puestos, vestida con ropa de marca que yo jamás habría podido comprar. Cuando me vio, se quitó los audífonos con fastidio evidente. «Hola, abuela», me dijo sin entusiasmo.
como quien saluda a una tía lejana en una reunión familiar obligatoria. Hola, mi amor. ¿Cómo está la escuela? Bien. Se dirigió hacia la cocina sin más conversación. Mi nieta, la misma que había cargado en brazos cuando era bebé. La misma a quien le había cantado canciones de cuna y contado cuentos de princesas, me trataba como una desconocida. Luna, ven acá un momentito, le dijo Amara. Tu abuela pregunta por la computadora nueva. Luna regresó masticando una manzana, con esa expresión de aburrimiento que tienen los adolescentes cuando los adultos quieren conversar. Está padrísima, abuela. Es una MacBook Air, súper rápida. Ya no se traba como la vieja. Me da mucho gusto, mi amor. Tu mamá me dice que la compraron con dinero del reloj del abuelo Hilario. Por primera vez, Luna me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me heló la sangre. No había sorpresa, no había pena, no había siquiera curiosidad. Había una indiferencia absoluta, como si le hubiera contado que habían vendido un mueble viejo para comprar algo útil. Sí, mi papá dijo que estaba guardado sin usar. Al menos ahora sirve para algo bueno. Al menos ahora sirve para algo bueno. Mi nieta, la sangre de mi sangre, acababa de decirme que los recuerdos de su abuelo muerto servían para algo bueno solo cuando se convertían en objetos que ella podía usar. Me quedé sentada en ese sillón carísimo, viendo a mi nieta subir las escaleras de vuelta a su habitación, escuchando el sonido de sus pasos que se alejaban junto con cualquier esperanza que hubiera tenido de que alguien en esa familia entendiera lo que habían hecho. ¿Ves? Me dijo Amara con tono triunfal. Luna está feliz con su computadora nueva. Estudia mejor. Saca mejores calificaciones. El reloj de Hilario está ayudando a su nieta a tener un futuro mejor. ¿No crees que eso le gustaría? La lógica retorcida de Amara era perfecta. Había tomado mi dolor y lo había convertido en egoísmo. Había robado mi tesoro más preciado y lo había transformado en un acto de amor hacia la educación. Había destruido lo último que me quedaba de Hilario, y me había hecho sentir como la mala de la historia por no celebrarlo. Amara, ¿puedo subir al baño? Le pregunté, porque necesitaba un momento para procesar todo sin que me viera llorar. Claro, ya sabes dónde está. Subí las escaleras que había subido tantas veces antes, cuando venía a cuidar a los niños o a visitarlos en sus cumpleaños. Pero ahora cada escalón me pesaba como si cargara piedras en los bolsillos. Al pasar por el cuarto de Luna, escuché que hablaba por teléfono con una amiga. Sí, mi abuela está aquí haciendo drama por un reloj que vendimos. O sea, ¿para qué quiere un reloj de un muerto? Los viejos son súper raros con sus cosas inútiles. Me detuve en el pasillo, sintiendo cómo se me partía algo adentro del pecho. Súper raros con sus cosas inútiles. Los viejos. Ya ni siquiera era su abuela Aurora. Era una vieja rara que se aferraba a cosas inútiles porque no entendía las prioridades del mundo moderno. En el baño, me miré al espejo y por primera vez en años realmente me vi. Una mujer de 75 años, con arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello gris mal cortado porque ya no podía pagar la estética, ropa que había comprado hace 5 años y que empezaba a verse gastada. Una vieja que se aferraba a recuerdos porque no tenía presente que valiera la pena vivir. Pero en ese momento, algo cambió en mi reflejo. Quizás fue la rabia, quizás fue la humillación, quizás fue simplemente el cansancio de cargar 30 años de desprecios silenciosos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me vi como una víctima. Me vi como una mujer que había sido demasiado generosa por demasiado tiempo, con personas que habían confundido su bondad con debilidad. Cuando bajé las escaleras, Amara estaba viendo televisión como si nuestra conversación hubiera sido un trámite menor que ya había resuelto. Me miró cuando entré a la sala. ¿Ya te sientes mejor? Me preguntó con esa falsa preocupación que usaba cuando quería aparentar que le importaba. Sí, le dije. De hecho, me siento más clara que nunca. Qué bueno. ¿Le digo a Ismael que viniste? No es necesario. Pero dile una cosa de mi parte. ¿Qué cosa? Me acerqué a la mesa de centro y tomé la carta del Monte de Piedad. La doblé con cuidado y me la guardé en la bolsa. Después miré a Amara directamente a los ojos, sin sonreír, sin disculparme por existir, sin hacer que mi presencia fuera menos incómoda para ella. Dile que su mamá ya entendió el mensaje. Salí de esa casa sin despedirme, cerrando la puerta suavemente detrás de mí.
Mientras caminaba hacia la parada del Metrobús, sentía algo extraño en el pecho. No era felicidad, pero tampoco era la tristeza aplastante que había cargado durante meses. Era algo parecido a la libertad terrible y hermosa de saber exactamente dónde estás parada, incluso cuando el suelo se ha vuelto cristal y puedes ver el abismo que había estado ahí todo el tiempo, oculto bajo alfombras de mentiras corteses y sonrisas familiares. Esa noche, por primera vez en 3 años, no le hablé a la fotografía de Hilario antes de dormir. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina con papel y pluma y empecé a escribir una lista de todas las cosas que había dado a mi familia a lo largo de los años. Todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no. Todos los sacrificios que había hecho esperando que algún día se convirtieran en amor verdadero. Era una lista muy larga, y al terminarla, me di cuenta de que Aurora Beltrán había sido muy generosa con todo el mundo excepto consigo misma. Era hora de cambiar eso. 3 días después de mi visita no anunciada, Ismael apareció en mi puerta. Pero no venía con la cara de hijo preocupado que yo esperaba. Venía con esa expresión tensa que ponía cuando alguien en su oficina había cometido un error que él tenía que arreglar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin siquiera saludarme, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. «Buenos días, Ismael. ¿Quieres café?», le pregunté, manteniendo esa cortesía automática que las madres mexicanas conservamos incluso en medio de terremotos emocionales. «No vengo de visita social», me respondió, usando exactamente las mismas palabras que yo había usado con Amara. «Vengo porque mi esposa me dice que fuiste a hacer un escándalo a mi casa, que andas inventando historias sobre un reloj y que asustaste a Luna con tus dramas». Ahí estaba. La versión oficial de los hechos había sido reescrita. Aurora la loca, Aurora la dramática, Aurora la inventacuentos que molestaba a la familia con sus historias fantasiosas. Yo ya no era la víctima de un robo. Ahora era la victimaria que había perturbado la paz de una familia feliz. «Ismael, no inventé nada. Tu esposa me confirmó que ustedes empeñaron el reloj de tu papá para comprarle una computadora a Luna. ¿Y cuál es el problema?», me preguntó con esa indiferencia que había heredado de Amara, como quien hereda el color de ojos o la estatura. Era un reloj viejo que nadie usaba. Al menos ahora sirve para algo útil. Al menos ahora sirve para algo útil. La misma frase exacta que había usado Luna, pronunciada con el mismo tono de desprecio casual. Era como si hubieran ensayado el guión en familia, como si hubieran acordado las palabras precisas para minimizar mi dolor y maximizar mi culpa. «Nadie usaba», repetí, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Ismael, ese reloj era lo único que me quedaba de tu papá. Lo limpiaba todas las noches. Le daba cuerda. Era como tenerlo conmigo. Mamá, eso no es sano. Los muertos no necesitan relojes. Y los vivos no necesitan fetiches. Tú lo que necesitas es aceptar la realidad y dejar de vivir en el pasado. Fetiches. Mi hijo, el hombre que había crecido viendo cómo yo guardaba cada dibujo que hacía en la escuela, cada boleta de calificaciones, cada foto de sus cumpleaños, acababa de llamar fetiche al amor que sentía por los recuerdos de su padre. «¿Entonces ustedes decidieron por mí qué necesitaba y qué no necesitaba?», le pregunté, tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro sentía que algo se estaba quebrando como cristal fino. «Mamá, no seas dramática. No decidimos por ti. Simplemente actuamos con sentido común. Luna necesitaba esa computadora para la escuela. Nosotros no teníamos el dinero extra en ese momento. Y tú tenías un objeto inútil guardado en un cajón. Fue una decisión práctica. Práctica. Mi dolor era impráctico. Mi amor por Hilario era impráctico. Mis sentimientos eran obstáculos irracionales que interferían con las decisiones lógicas de la familia funcional. ¿Y por qué no me preguntaron antes de tomarlo?». Ismael suspiró con esa paciencia exagerada que usaba cuando explicaba algo obvio a alguien lento de entendimiento. «Porque sabíamos que ibas a hacer exactamente lo que estás haciendo ahora. Drama, lágrimas, historias sentimentales. Era más fácil para todos resolver el problema sin involucrar emociones innecesarias. Emociones innecesarias.
El amor de una viuda por los recuerdos de su esposo muerto eran emociones innecesarias que había que evitar para no complicar las transacciones familiares. En ese momento mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Pero cualquier cosa era mejor que seguir escuchando a mi hijo explicarme por qué mi dolor no importaba. ¿Señora Aurora Beltrán?, preguntó una voz femenina profesional del otro lado de la línea. Sí, soy yo. Habla Patricia Morales, del despacho jurídico Morales y Asociados. Tenemos información importante sobre algunos documentos legales que la involucran. ¿Podría venir a nuestras oficinas esta tarde? Miré a Ismael, que había dejado de fingir que no escuchaba mi conversación telefónica, y ahora me observaba con algo que parecía nerviosismo. ¿De qué documentos habla?, pregunté. Es mejor que lo discutamos en persona, señora. Pero tiene que ver con propiedades y transferencias que aparentemente se realizaron sin su conocimiento completo. El mundo se me volvió líquido. Propiedades. Transferencias. Sin mi conocimiento completo. Las palabras flotaron en el aire de mi cocina como aves de mal agüero, cargadas de significados que yo aún no quería entender completamente. Estaré allí a las 3 de la tarde. Logré decir antes de colgar. Ismael estaba pálido. En sus ojos ya no había irritación por mi drama familiar. Había algo mucho peor. Había miedo. ¿Quién era?, me preguntó. Pero su voz sonaba extraña, pequeña. Una abogada, le respondí, observando cómo se le movía la nuez de Adán cuando tragó saliva. Dice que hay documentos legales sobre propiedades que me involucran. Mamá, escúchame, me dijo, acercándose por primera vez desde que había llegado. Sea lo que sea que te dijeron, no vayas sola. Yo te acompaño. Podemos resolver cualquier malentendido juntos. Juntos. Ahora que había abogados y documentos legales involucrados, de repente éramos un equipo otra vez. Ahora que alguien más estaba preguntando por propiedades y transferencias, de repente mi bienestar emocional le importaba. No, Ismael. Creo que es hora de que yo maneje mis propios asuntos. Mamá, por favor. Entiende que todo lo que hemos hecho ha sido pensando en tu bien. La casa está a mi nombre porque así es más fácil manejar los gastos, los impuestos, todas esas cosas complicadas que tú no entiendes. La casa está a mi nombre. Las palabras cayeron sobre mi cabeza como agua helada. Mi casa. La casa donde había vivido con Hilario durante 40 años. La casa que habíamos pagado centavo por centavo con el sudor de su trabajo en la fábrica y mis costuras nocturnas, estaba a nombre de Ismael. ¿Cuándo pusieron la casa a tu nombre?, le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Fue después del funeral de papá. Tú estabas muy mal, muy confundida, y nosotros nos preocupamos por tu futuro. Era por protección, mamá, para que nadie pudiera aprovecharse de ti, para que nadie pudiera aprovecharse de mí. Excepto ellos, claro. Ellos podían tomar mi casa, empeñar las posesiones de mi esposo muerto, planear enviarme a un asilo, pero eso no era aprovecharse, eso era protección. ¿Y mi firma? ¿Cuándo firmé yo la transferencia de mi propia casa? Ismael evitó mi mirada. Se quedó viendo el suelo de linóleo gastado de mi cocina, el mismo suelo donde él había gateado cuando era bebé, donde había desayunado antes de ir a la escuela durante 12 años, donde había anunciado que se casaba y que íbamos a ser abuelos. Tú firmaste muchos papeles después del funeral, documentos del seguro, del banco, cosas legales. Nosotros te explicamos que era para simplificar todo. Ismael, le dije, y algo en mi tono lo hizo levantar la vista. Mírame a los ojos y dime si me engañaron para que firmara la transferencia de mi casa. Durante 5 segundos eternos, mi hijo y yo nos miramos fijamente. Y en sus ojos vi todo lo que necesitaba saber. La culpa, el miedo, la justificación desesperada de alguien que sabía exactamente lo que había hecho, pero se había convencido de que las buenas intenciones convertían el fraude en favor. Era por tu bien, mamá, susurró finalmente. Tú no puedes manejar propiedades sola. Somos tu familia. Tenemos derecho a protegerte. Tenemos derecho. Como si el amor filial fuera una licencia para cometer fraude. Como si la preocupación por mi futuro les diera permiso para robar mi presente. Salte de mi casa, Ismael. Mamá, no seas... Salte de mi casa.
Fue la primera vez en 30 años que le grité a mi hijo. La primera vez que puse mi dolor por encima de su comodidad, mi dignidad por encima de su conveniencia, mi necesidad de respeto por encima de su necesidad de control. Ismael se quedó parado en la puerta de la cocina, viendo a una mujer de 75 años que acababa de descubrir que no solo le habían robado los recuerdos de su esposo muerto, sino también su casa, su seguridad, su futuro. Mamá, si vas a esa cita con la abogada, ten cuidado. Hay gente mala que se aprovecha de las personas mayores confundidas. Personas mayores confundidas. Esa era yo ahora en su narrativa. No una mujer que había sido engañada por su propia familia, sino una anciana confundida que no entendía sus propios intereses y necesitaba protección contra extraños malvados. La única gente mala de la que necesito protegerme está saliendo por esa puerta, le dije. Ismael se fue sin despedirse. Escuché cómo arrancaba su auto carísimo en la calle. El mismo auto para cuyo enganche había vendido mis aretes de bodas 2 años atrás. El mismo auto que paseaba por las calles de Satélite mientras yo tomaba el metro porque ya no tenía dinero para taxis. Me quedé sentada en mi cocina que ya no era mía, viendo cómo la luz de la tarde se filtraba por las ventanas que Hilario había instalado con sus propias manos. Cada objeto en esa casa contaba la historia de nuestra vida juntos. El azulejo del fregadero que habíamos elegido en el mercado de Sonora, la alacena que él había pintado de azul cielo, porque era mi color favorito, la mesa donde habíamos comido más de 17,000 cenas juntos, y todo había sido transferido a nombre de Ismael mientras yo lloraba en el funeral de mi esposo, mientras me despedía de la única persona que había amado mi compañía más que mi utilidad. Por primera vez en meses, marqué un número de teléfono sin temblar. Era hora de conocer exactamente qué más me habían quitado mientras yo creía que estaban cuidándome. La cita con la abogada me esperaba en 3 horas. Pero antes, necesitaba hacer una lista de todas las veces que había firmado papeles sin leer, confiando en que mi familia nunca me haría daño. Era una lista que iba a cambiar el resto de mi vida. La oficina de la licenciada Patricia Morales estaba en el piso 12 de un edificio de cristal en Polanco. Mientras el elevador subía, yo miraba mi reflejo en las puertas metálicas y me preguntaba si tendría el valor suficiente para escuchar todo lo que estaba a punto de descubrir. Patricia era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y ojos que habían visto demasiadas tragedias familiares como para sorprenderse por nada. Su oficina olía a café recién hecho y tenía esa sensación de eficiencia profesional que me tranquilizó inmediatamente. Señora Beltrán, tome asiento, por favor, me dijo, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. Tengo que preguntarle algo importante antes de continuar. ¿Usted está aquí por decisión propia o alguien la envió? Vine por mi cuenta, le respondí. Nadie sabe que estoy aquí. Perfecto. Lo que tengo que contarle es delicado, y necesitaba asegurarme de que podemos hablar con libertad. Abrió una carpeta gruesa que tenía mi nombre escrito en la pestaña. Señora Aurora, en los últimos 6 meses hemos estado investigando una red de fraudes familiares. Su nombre apareció en varios documentos que nos parecieron irregulares. Fraudes familiares. Las palabras sonaron en mi cabeza como sirenas de ambulancia, urgentes y aterradoras. ¿Qué tipo de irregularidades?, logré preguntar. Para empezar, la transferencia de su propiedad en Tlalpan. ¿Usted recuerda haber firmado documentos para transferir la titularidad de su casa a nombre de su hijo Ismael Beltrán Vázquez? Él me dijo que firmé muchos papeles después del funeral de mi esposo, que era para simplificar los trámites. Patricia asintió con esa expresión que tienen los abogados cuando escuchan exactamente lo que esperaban escuchar. Es una táctica común. Aprovechan momentos de dolor extremo para hacer firmar documentos. ¿Usted recuerda haber ido ante notario? Traté de recordar. Los días después del funeral habían pasado como en una neblina espesa. Ismael y Amara habían manejado todo. El papeleo del seguro de vida, la cancelación de cuentas bancarias, los trámites del registro civil. Yo había firmado donde me decían que firmara, confiando en que ellos protegerían mis intereses como yo había protegido los suyos durante toda una vida. Creo que sí. Fuimos a una oficina elegante. Pero yo estaba muy mal. No entendía mucho. El notario es Rodrigo Salinas Herrera.
Tenemos razones para creer que participó en al menos 12 casos similares al suyo. Personas mayores que voluntariamente transfieren propiedades a familiares durante estados de vulnerabilidad emocional. 12 casos. No era la primera. No era la única viuda estúpida que había confiado en su familia y había terminado siendo robada en su propia sala. Era parte de un patrón, un negocio, un sistema perfeccionado para despojar a los viejos de sus bienes, mientras les hacían creer que los estaban protegiendo. Pero eso no es todo, continuó Patricia, pasando a otra página de la carpeta. También encontramos que se abrió una cuenta de ahorro a su nombre en el Banco Azteca, donde se han estado depositando pagos mensuales del gobierno. ¿Usted sabe algo sobre esa cuenta? No. Yo solo tengo mi cuenta de la pensión en Bancomer. Esta cuenta tiene depósitos por concepto de Programa de Apoyo para Adultos Mayores, por un total de 87,000 pesos en los últimos 2 años. El dinero se retira sistemáticamente cada mes. 87,000 pesos. Una cantidad que habría cambiado completamente mi situación económica, que me habría permitido hacer reparaciones en la casa, comprar medicinas sin contar centavos, comer algo más que sopa de sobre y pan duro. ¿Quién retira ese dinero? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo y su nuera tienen poder notarial para manejar todas sus cuentas bancarias. Poder notarial. Otro documento que había firmado sin entender. Otra transferencia de derechos disfrazada de protección familiar. Mientras yo vivía con menos de 3,000 pesos al mes, ellos habían estado cobrando un subsidio gubernamental destinado a mi bienestar. Señora Aurora, me dijo Patricia con voz suave, lo que le voy a decir ahora es lo más difícil. Su hijo y su nuera solicitaron ante el DIEF una evaluación geriátrica para declararla en estado de vulnerabilidad cognitiva. Si esa evaluación procede, podrían obtener tutela legal completa sobre usted y sus bienes. Tutela legal. Vulnerabilidad cognitiva. Las palabras se amontonaron en mi cerebro como piedras, cada una más pesada que la anterior. No solo me habían robado mi casa y mi dinero, estaban tratando de robarme también mi dignidad, mi derecho a tomar decisiones, mi condición de adulta competente. ¿Eso significa que pueden internarme en un asilo en contra de mi voluntad? Si obtienen la tutela, sí. Podrían tomar todas las decisiones médicas, financieras y de vivienda por usted. El plan completo se dibujó en mi mente con claridad aterradora. Primero, tomar control de mis bienes mientras yo estaba vulnerable por el dolor. Después, aislarme socialmente hasta que me convirtiera en una carga emocional que justificara su abandono. Finalmente, declararme incompetente para eliminar cualquier posibilidad de que recuperara el control de mi vida. Habían planeado borrarme completamente. No matarme. Eso habría sido ilegal y problemático. Pero sí convertirme en una no persona. Alguien que existía solo en documentos médicos y expedientes legales, mientras ellos vivían cómodamente con mi dinero en mi casa. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, sorprendida de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía por dentro. Podemos presentar denuncias por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de persona mayor. También podemos solicitar que se congelen todas las cuentas bancarias hasta que se resuelva la investigación. ¿Y mi casa? Eso es más complicado. La transferencia aparenta ser legal en superficie. Necesitaríamos probar que usted firmó bajo coerción o sin entender completamente lo que estaba firmando. ¿Cuánto tiempo tomaría todo eso? Entre 6 meses y 2 años, dependiendo de qué tan bien se defiendan y cuántos recursos legales tengan disponibles. 2 años. 2 años de pelear en tribunales contra mi propio hijo, de convertir nuestro dolor familiar en un espectáculo público, de gastar dinero que no tenía en abogados mientras ellos usaban mi propio dinero robado para defenderse. Señora Aurora, me dijo Patricia cerrando la carpeta, entiendo que esto es abrumador, pero quiero que entienda algo. Usted no está sola. Nosotros trabajamos muchos casos como este pro bono, especialmente cuando hay evidencia clara de abuso sistemático. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me ayudarían sin cobrar? Porque tengo 78 años y una madre de 85 que vive conmigo, me respondió con una sonrisa triste. Porque sé que cualquier mujer de nuestras edades podría encontrarse en su situación si confía en las personas equivocadas.
Por primera vez en semanas, sentí que alguien me veía como persona en lugar de como problema. Patricia no me hablaba con esa paciencia condescendiente que usaban los doctores, los empleados del banco, y mi propia familia cuando querían hacerme sentir que mis preocupaciones eran exageraciones de una mente senil. ¿Qué necesita que haga?, le pregunté. Primero, que nunca más firme nada sin que yo lo revise, sin importar quién se lo pida o qué amenazas o súplicas usen. Segundo, que mantenga un registro de todas las conversaciones con su familia de ahora en adelante. Y tercero, que esté preparada para que las cosas se pongan muy difíciles cuando ellos se den cuenta de que usted ya sabe la verdad. Cuando salí de esa oficina, el atardecer estaba pintando el cielo de la Ciudad de México, con esos tonos rosados que Hilario siempre decía que eran un regalo diario de Dios para quienes se tomaban el tiempo de mirar hacia arriba. Caminé por Polanco viendo a las familias que cenaban en restaurantes caros, a las parejas jóvenes que se tomaban fotos en parques bien cuidados, a los niños que corrían entre las fuentes, mientras sus abuelos los vigilaban con sonrisas indulgentes. Todas esas familias parecían normales, funcionales, llenas del amor que yo había creído tener hasta hace una semana. Pero ahora me preguntaba cuántas de esas abuelas sonrientes estaban siendo sistemáticamente despojadas por los mismos nietos que las abrazaban en público. ¿Cuántas de esas mujeres mayores que caminaban del brazo de sus hijos adultos estaban siendo escoltadas hacia su propia destrucción financiera bajo el disfraz del cariño familiar? El metro de regreso a Tlalpan estaba lleno de trabajadores que volvían a casa después de jornadas largas. Yo me senté entre ellos, una mujer de 75 años que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Pero por primera vez en meses, no me sentía completamente indefensa. Tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Información. Sabía exactamente lo que me habían hecho, quién lo había hecho y cómo lo habían hecho. Conocía los números de las cuentas, los nombres de los notarios, las fechas de las transferencias. Pero más importante que eso, tenía algo que había perdido durante los últimos 3 años. Tenía rabia. Una rabia limpia y pura que quemaba como alcohol en una herida abierta, pero que también desinfectaba toda la tristeza pegajosa que había estado cargando como miel envenenada. Esa noche, antes de cenar mi eterna sopa de sobre con galletas saladas, hice algo que no había hecho desde el funeral de Hilario. Marqué el número de mi hermana Esperanza en Guadalajara. Esperanza y yo habíamos perdido el contacto después de que Ismael me convenció de que era mejor no molestar a la familia lejana con mis problemas personales. Pero ahora necesitaba escuchar la voz de alguien que me hubiera conocido antes de convertirme en la Aurora patética que mendigaba atención de una familia que la veía como estorbo. «Aurora», contestó Esperanza después del cuarto timbrazo. «Hermana, qué milagro que me llamas». Y por primera vez en años, le conté la verdad completa a alguien que me amaba sin agenda oculta. «Ven para acá», me dijo después de escuchar todo. «Mañana mismo. Ya veremos cómo le hacemos con los abogados desde aquí». No puedo dejar todo botado, Esperanza. Tengo que pelear por lo que es mío. Entonces yo voy para allá. No vas a enfrentar esto sola. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había recuperado algo más que información y rabia. Había recuperado la memoria de que Aurora Beltrán tenía una hermana que la amaba, amigos que la extrañaban, una vida que existía más allá de las necesidades y caprichos de una familia que había decidido convertirla en su fuente de financiamiento personal. Mañana empezaría la guerra, pero esa noche, por primera vez en 3 años, dormí sabiendo que no estaba completamente sola en el mundo. Esperanza llegó el viernes por la mañana en un autobús de Guadalajara, cargando una maleta pequeña y esa energía feroz que siempre había tenido para defender a los suyos. A los 73 años, mi hermana seguía siendo la misma mujer que había enfrentado a las monjas del colegio cuando nos castigaban injustamente, la que había peleado con vecinos abusivos, la que nunca había aprendido a agachar la cabeza ante nadie. «¿Dónde están esos malditos?», fue lo primero que me dijo después de abrazarme en la puerta de la casa. Sus ojos brillaban con esa luz peligrosa que conocía desde la infancia. «Esperanza, cálmate. Tenemos que hacer esto bien. Con abogados, con papeles.
Sí, sí, ya habrá tiempo para eso. Pero primero quiero verles las caras cuando sepan que Aurora Beltrán ya no está sola. Esa tarde, sin avisarle a nadie, nos presentamos en casa de Ismael. Esta vez no toqué el timbre como una visita educada. Usé mi llave, la misma que había tenido desde que compraron esa casa y que nunca me habían pedido que devolviera, porque nunca pensaron que tendría el valor de usarla sin permiso. Entramos como un huracán gemelo de cabello gris y dignidad recuperada. Amara estaba en la cocina preparando algo que olía caro, mientras Luna hacía tarea en la mesa del desayunador con la computadora comprada con el reloj de mi esposo muerto. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Amara, dejando caer la cuchara que tenía en la mano. Aurora, no puedes entrar así nada más. Esta es mi casa, le dije con una voz que no reconocí como propia. Comprada con mi dinero, transferida fraudulentamente a nombre de mi hijo, mientras mi familia me robaba. Esperanza se había posicionado junto a la puerta, cruzada de brazos, con esa postura que había aprendido durante 50 años de ser la hermana mayor que protegía a los menores. Luna levantó la vista de su computadora por primera vez en meses, no para saludarme, sino porque el tono de mi voz le había parecido extraño. No sé de qué hablas, dijo Amara, pero su cara se había puesto pálida. Ismael no está. Puedes hablar con él cuando regrese. Está en el trabajo, añadió Luna, como si esa información fuera útil para alguien. Y mi mamá tiene razón, no puedes entrar sin avisar. ¿Ah, no?, preguntó Esperanza con esa sonrisa que había aterrorizado a medio barrio durante nuestra juventud. ¿Y ustedes pudieron entrar a su casa sin avisar para robarle el reloj de su esposo muerto? ¿Pudieron robar su dinero del gobierno sin avisar? ¿Pudieron quitarle su casa sin avisar? Las palabras de mi hermana cayeron en esa cocina como granadas. Luna dejó de fingir que hacía tarea, y ahora nos miraba fijamente, con esa expresión de teenager que se da cuenta de que los adultos de su familia no son las personas que creía que eran. Yo no sé nada de eso, murmuró Luna, pero había algo en su voz que sonaba menos seguro que de costumbre. Claro que sabes, le dije, acercándome a la mesa donde estaba sentada. Sabes que esa computadora se compró con el reloj de tu abuelo. Sabes que cuando tu mamá me dijo que era un reloj viejo inútil, estaba mintiendo. Y sabes que cuando yo lloré por perder lo último que me quedaba de él, tu familia decidió que mis sentimientos no importaban. Luna me miró directamente por primera vez en meses, y en sus ojos de 15 años vi algo que no había visto antes. Vergüenza. Real vergüenza de adolescente que se está dando cuenta de que ha sido cómplice de algo feo. Yo no sabía que era tan importante para ti, dijo en voz baja. ¿No sabías?, le pregunté, sentándome a su lado en una silla que había comprado yo misma con dinero que había ahorrado durante meses. Luna, ¿tú tienes algo de tu abuelo Hilario que guardas porque te recuerda a él? Ella asintió lentamente. Tengo su libro de cuentos, el que me leía cuando era chiquita. ¿Cómo te sentirías si yo entrara a tu cuarto, tomara ese libro, lo vendiera, y después te dijera que era solo un libro viejo que ya no necesitabas porque tu abuelo está muerto? Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, mi nieta me estaba viendo como persona en lugar de como mueble familiar. ¿Mamá?, le dijo a Amara con voz temblorosa. ¿De verdad vendimos algo que era importante para la abuela? Amara me miró con un odio puro que ya no se molestaba en disfrazar detrás de sonrisas falsas. Aurora, estás llenándole la cabeza de tonterías a mi hija. Era un reloj, no las cenizas de Hilario. Era lo único que me quedaba de él. Exploté finalmente, dejando salir toda la rabia que había estado acumulando durante semanas. Era lo único que podía tocar cada noche para sentir que él seguía conmigo. Y ustedes lo vendieron como si fuera basura. Los muertos no necesitan relojes, gritó Amara de vuelta. Pero los vivos sí necesitamos recuerdos, le respondí con una fuerza que no sabía que tenía. Los vivos necesitamos amor, respeto, dignidad, cosas que esta familia decidió que yo ya no merecía. En ese momento llegó Damián de la escuela. Entró por la puerta trasera como siempre hacía, con su mochila pesada y sus audífonos puestos, pero se detuvo en seco cuando vio la escena en la cocina. ¿Qué pasa?, preguntó, quitándose los audífonos. Tu abuela está haciendo un drama porque vendimos un reloj viejo, le dijo Amara.
tratando de recuperar el control de la narrativa. No es drama, le dijo Luna antes de que yo pudiera responder. Mamá, ese reloj era importante para ella. Era de mi abuelo. ¿Cómo pudimos venderlo sin preguntarle? Damián miró a su hermana, después a su madre, después a mí. A los 18 años, había heredado la inteligencia de Ismael, pero no su frialdad calculada. Podía ver las conexiones, entender las implicaciones, procesar la información emocionalmente. Esperen, dijo lentamente. ¿Vendimos algo que era de mi abuelo muerto sin preguntarle a mi abuela? ¿En serio? Era necesario, insistió Amara, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Luna necesitaba la computadora para la escuela. Mamá, dijo Damián con esa seriedad que tienen los jóvenes cuando descubren que los adultos han hecho algo moralmente imperdonable. Hay maneras de conseguir dinero para una computadora. Trabajar más horas, vender nuestras cosas, pedir un préstamo. No robar recuerdos de una abuela. Robar. Mi nieto de 18 años había usado la palabra que nadie más en la familia había tenido el valor de pronunciar. Esperanza, que había estado observando todo con la paciencia de un depredador, esperando el momento perfecto, finalmente habló. Niños, les dijo a Damián y Luna con esa voz suave que usaba cuando quería que alguien la escuchara realmente. ¿Ustedes sabían que sus papás le quitaron la casa a su abuela? ¿Sabían que han estado robando dinero del gobierno que era para ella? ¿Sabían que están planeando declararla loca para tener control total de su vida? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener peso físico. Luna y Damián miraron a su madre con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror gradual. Eso no es cierto, dijo Amara, pero ahora su voz temblaba. Está todo documentado, le respondí, sacando de mi bolsa las copias que Patricia me había dado. Contratos, transferencias bancarias, solicitudes al DIF. Todo con firmas falsificadas o obtenidas fraudulentamente. Damián tomó los papeles y los examinó con la atención de alguien que había estudiado contabilidad en la preparatoria. Su expresión cambió gradualmente de confusión a incredulidad, y finalmente a algo que parecía náusea física. Mamá, le dijo a Amara con voz que se quebraba. Estos documentos dicen que la casa de mi abuela está a nombre de mi papá. ¿Cuándo pasó eso? Después del funeral del abuelo, respondió Luna, leyendo por encima del hombro de su hermano. Dice aquí que la abuela firmó pero que estaba en estado de vulnerabilidad emocional. Lo hicimos para protegerla, insistió Amara desesperadamente. Ella no puede manejar propiedades sola. Es muy mayor, se confunde. No me confundo, grité. Me robaron mi casa, mi dinero, mis recuerdos, y ahora quieren robarme mi derecho a tomar mis propias decisiones. Damián dejó los papeles sobre la mesa y miró a su madre con una expresión que nunca había visto en él. Era decepción pura. El momento exacto en que un hijo se da cuenta de que sus padres no son las personas que él creía que eran. «Mamá», le dijo con voz muy tranquila, «¿de verdad hicimos esto?» «Damián, tú no entiendes las cosas de adultos. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «Esto no son decisiones difíciles», explotó Luna, poniéndose de pie tan rápido que tiró su silla. «Esto es robar. Le robamos a nuestra propia abuela». Por primera vez en años, mis nietos me estaban defendiendo, no porque les hubiera comprado algo o porque necesitaran algo de mí, sino porque habían entendido que lo que les habían enseñado que era normal, en realidad era cruelmente injusto. «Suficiente», dijo una voz desde la entrada de la cocina. Ismael había llegado. Estaba parado en el marco de la puerta con su traje de oficina arrugado, y esa expresión de hombre que sabe que su mundo cuidadosamente construido está a punto de colapsar. «Mamá, váyanse de mi casa ahora mismo», me dijo, pero su voz no tenía la autoridad de antes. Sonaba como un niño asustado fingiendo ser valiente. «No es tu casa», le respondí, levantándome para mirarlo a los ojos. «Es mi casa, robada con documentos fraudulentos mientras yo lloraba a tu papá». «Papá», dijo Damián, ¿es cierto todo esto? ¿De verdad le robamos la casa a la abuela?» Ismael miró a su hijo, después a Luna, después a Amara. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que ya no podía mantener la farsa. Sus propios hijos lo estaban viendo como lo que realmente era.
Un ladrón que había robado a su propia madre. Lo hicimos para protegerla, murmuró, repitiendo las mismas palabras huecas que había estado usando durante semanas. No, le dije con una claridad que me sorprendió. Lo hicieron porque soy vieja y creyeron que podían salirse con la suya, porque pensaron que no tendría el valor de defenderme, porque decidieron que Aurora Beltrán ya no merecía respeto. Papá, dijo Luna con lágrimas en los ojos, devuélvele sus cosas a la abuela, por favor. Pero Ismael ya no me estaba mirando a mí. Estaba viendo las caras de sus hijos, viendo cómo lo miraban como si fuera un extraño, viendo cómo se daba cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que cualquier propiedad. Había perdido el respeto de la gente que más amaba, y eso no se podía recuperar con documentos legales o explicaciones racionales. Váyanse, repitió, pero ahora sonaba como una súplica más que como una orden, y por primera vez en 3 años, fui yo quien tomó la decisión de irme. Esa noche, Esperanza y yo nos sentamos en mi cocina hasta muy tarde, planeando mi nueva vida como 2 conspiradores que diseñan una revolución. Pero esta revolución no era contra un gobierno o un sistema injusto. Era contra 30 años de costumbre de poner las necesidades de otros antes que las mías propias. ¿Sabes qué es lo primero que vamos a hacer mañana?, me preguntó Esperanza mientras preparaba té de manzanilla con miel, el mismo que nos hacía nuestra madre cuando éramos niñas, y el mundo se sentía demasiado grande para entenderlo. ¿Ir al banco?, le respondí, pensando en todas las cuentas que tenía que revisar, todos los documentos que tenía que recuperar. No, hermana. Lo primero que vamos a hacer es ir a comprar ropa nueva. Ropa que tú elijas, que te guste a ti, que te haga sentir como la mujer que eres y no como la sombra de alguien más. Me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Durante años había comprado ropa pensando en si sería apropiada para visitas familiares, si no llamaría demasiado la atención, si sería práctica para las labores domésticas. No recordaba la última vez que había elegido una prenda, simplemente porque me gustaba como me veía con ella puesta. Esperanza, no tengo dinero para ropa nueva. Apenas tengo para comer. Tendrás dinero, me dijo con esa seguridad absoluta que siempre había tenido para resolver problemas imposibles. Patricia me explicó que pueden congelar las cuentas donde han estado robando tu dinero del gobierno. Recuperarás todo eso, más compensación por daños. Pero mientras tanto, yo te invito los vestidos. Es mi regalo de cumpleaños atrasado de los últimos 3 años que no pudimos celebrar juntas. O 3 años de cumpleaños. 3 años de pasar el día de mi nacimiento sola, esperando una llamada que llegaba tarde y obligada. Comiendo pastel comprado en el Oxxo porque cocinar para una sola persona se sentía como admitir derrota. ¿Tú crees que pueda recuperar mi casa?, le pregunté. Hermana, aunque no la recuperes, ¿realmente quieres seguir viviendo en el mismo lugar donde te robaron? ¿Donde cada cuarto te recuerda lo que perdiste en lugar de lo que construiste? Tenía razón. Esa casa había dejado de ser mi hogar el día que descubrí que ya no me pertenecía. Se había convertido en un museo de mi propia estupidez, un monumento a mi ingenuidad, un lugar donde cada objeto me recordaba lo fácil que había sido engañarme. Al día siguiente, fuimos al centro de Coyoacán. Hacía años que no visitaba esos mercados donde había comprado ropa cuando era joven, y cada peso contaba para construir un guardarropa que me hiciera sentir como una mujer adulta y no como una niña que jugaba a ser esposa. En una tienda pequeña regentada por una señora de mi edad, me probé un vestido azul marino con pequeñas flores bordadas en el cuello. Era elegante, pero no ostentoso. Cómodo, pero favorecedor. Cuando me vi en el espejo, por primera vez en años no pensé, «Esto le gustará a Ismael», o «Esto es apropiado para mi edad». Pensé, «Me veo bien, te ves hermosa», me dijo la vendedora, ajustándome el dobladillo. «Este color resalta tus ojos. ¿Es para una ocasión especial?» «Sí», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «Es para el primer día de mi nueva vida». Ella sonrió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Como si hubiera tenido muchas clientas de mi edad, que llegaban buscando ropa para reinventarse, después de que la vida les había enseñado lecciones dolorosas sobre el valor de quererse a sí mismas. Esa tarde, con mi vestido nuevo puesto,
Acompañé a Patricia al banco para revisar las cuentas que habían estado a mi nombre sin mi conocimiento. El gerente, un hombre joven que me hablaba con esa cortesía excesiva que usan con las personas mayores, confirmó lo que ya sabíamos. 87,000 pesos habían sido retirados sistemáticamente durante 2 años. ¿Puedo ver las cámaras de seguridad de esos retiros? Le pregunté. Me mostró video tras video de Amara entrando al banco con documentos que llevaban mi firma falsificada, retirando cantidades que oscilaban entre 3 y 5,000 pesos cada mes. En las grabaciones se veía relajada, confiada, como alguien que hace un trámite de rutina que tiene todo el derecho legal de realizar. Señora Beltrán, me dijo el gerente mientras revisaba expedientes, también tengo que informarle que su hijo intentó abrir una línea de crédito a su nombre la semana pasada. Por fortuna, como usted había solicitado que congeláramos la cuenta, no pudimos procesarla. Una línea de crédito. Incluso después de que había descubierto el fraude, incluso después de nuestro enfrentamiento, Ismael había seguido intentando robarme. La traición no había sido un impulso momentáneo o una decisión desesperada. Era un sistema, una forma de vida, una manera de resolver sus problemas financieros usando a su madre como recurso renovable. ¿Cuánto dinero intentó sacar? Pregunté. 150,000 pesos. 150,000 pesos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Suficiente para comprar un auto nuevo, hacer un viaje a Europa, o simplemente vivir cómodamente durante varios años sin preocuparme por el precio de las medicinas o si podía permitirme comer carne una vez por semana. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Damián. Abuela, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo. Claro, mi amor. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Y no creo que haya estado bien durante mucho tiempo. 1 hora después, mi nieto estaba sentado en mi sala, bebiendo el mismo té de manzanilla que había compartido con Esperanza la noche anterior. Se veía mayor que sus 18 años, como si hubiera envejecido varios meses en las últimas 24 horas. Abuela, tengo que decirte algo que no te va a gustar, empezó. Dime. Yo sabía, no todo, pero sabía algunas cosas. Sabía que mis papás manejaban dinero tuyo, sabía que habían vendido cosas tuyas, sabía que hablaban de ti como si fueras un problema que tenían que resolver. Las palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Los nietos no viven en burbujas. Escuchan conversaciones, absorben actitudes, aprenden qué es normal en sus familias aunque esa normalidad sea tóxica. ¿Por qué no me dijiste nada? Le pregunté. Porque era más fácil no saber. Porque mientras yo pudiera fingir que no entendía lo que pasaba, no tenía que tomar decisiones difíciles. No tenía que elegir entre mis papás y mi abuela. Damián se cubrió la cara con las manos. Abuela, yo usé dinero que era tuyo. La computadora que tengo, los tenis que llevo puestos, el dinero para salir con mis amigos los fines de semana. Todo venía de cuentas que mis papás manejaban en tu nombre. Damián, no. Déjame terminar. Necesito decirte todo. Luna y yo hablamos anoche hasta muy tarde. Recordamos cosas que no habíamos querido recordar. Como cuando mi mamá decía, ya se va a morir pronto de todas formas, no necesita tanto dinero. O cuando mi papá hablaba de maximizar el valor de los activos familiares. Hablaban de ti como si fueras una inversión, no como si fueras una persona. Mi nieto de 18 años había estado viviendo con la culpa de ser cómplice involuntario del abuso financiero de su propia abuela. Había crecido en una casa donde el respeto hacia los mayores se predicaba pero no se practicaba, donde los valores familiares eran conceptos que se usaban para manipular pero no para guiar el comportamiento real. ¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté. Voy a conseguir trabajo real. No el dinero que me daban mis papás que venía de robarte a ti. Y voy a pagarte cada peso que gasté sabiendo que era tuyo. Damián, tú eras menor de edad. No eres responsable de las decisiones de tus papás. Pero sí soy responsable de mis propias decisiones de ahora en adelante, me dijo, mirándome directamente a los ojos. Y he decidido que no quiero ser el tipo de persona que vive cómodamente con dinero robado de su abuela. Esa noche, después de que Damián se fue, me senté en el patio donde Hilario había cultivado sus jitomates.
Las plantas habían muerto durante mi depresión de los últimos meses, pero la tierra seguía ahí, lista para ser trabajada otra vez por manos que quisieran crear algo nuevo en lugar de lamentarse por lo que había muerto. Por primera vez desde el funeral de Hilario, pude imaginar un futuro que no estuviera definido por mi papel como madre, suegra o abuela. Un futuro donde Aurora Beltrán existiera como persona completa, no como extensión de las necesidades de otras personas. Esperanza salió al patio con 2 tazas de café recién hecho. ¿En qué piensas?, me preguntó. En que quiero plantar flores aquí otra vez. Pero esta vez quiero plantar las que me gusten a mí, no las que sean fáciles de mantener o las que le gustaban a Hilario. ¿Qué flores te gustan a ti? Me di cuenta de que no sabía la respuesta. Durante tanto tiempo había elegido todo basándome en la practicidad, la economía o las preferencias de otros, que había perdido contacto con mis propios gustos. No lo sé, admití, pero voy a averiguarlo. Esperanza sonrió. Ese es el mejor plan que has hecho en años. Al día siguiente, fui sola al vivero en Xochimilco. Caminé entre hileras de plantas que no conocía, preguntándole al encargado por flores que simplemente me parecían bonitas, sin considerar si eran prácticas o duraderas. Compré semillas de girasoles porque me gustaba la idea de tener pequeños soles en mi patio. Compré bulbos de tulipanes porque había leído que representaban el renacimiento. Compré plantas de lavanda porque el olor me recordaba a mi infancia, cuando todo el mundo olía mejor que ahora. Mientras plantaba esa tarde, con tierra bajo las uñas y el sol calentándome la espalda, me di cuenta de que estaba haciendo algo que no había hecho en décadas. Estaba invirtiendo en un futuro que solo me incluía a mí. Estas flores iban a crecer durante los próximos meses, y cuando florecieran, iba a ser para mi disfrute personal, no para impresionar a visitantes o cumplir con expectativas ajenas. Esa noche recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Luna. Abuela, ¿puedo ir a vivir contigo? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué pasó, mi amor? Mis papás están peleando todo el tiempo desde que viniste el otro día. Se culpan el uno al otro por lo que pasó contigo. Mi mamá dice que fue idea de mi papá. Mi papá dice que mi mamá era la que manejaba el dinero. Y yo ya no quiero vivir en una casa donde todos actúan como si fueras el problema cuando el problema son ellos. Luna, mi nieta de 15 años, había tomado una decisión moral que sus padres adultos no habían sido capaces de tomar. Había elegido estar del lado correcto de una situación injusta, aunque eso significara abandonar la comodidad de su casa y la estabilidad económica que conocía. Mi amor, puedes venir cuando quieras, le dije. Pero sabes que aquí las cosas van a ser diferentes. No hay dinero para ropa cara o salidas extravagantes. Abuela, mi computadora fue comprada con el reloj de mi abuelo muerto. Mi ropa fue comprada con dinero que mis papás te robaron. Ya no quiero nada que venga de lastimar a otras personas, especialmente a ti. Esa noche, mientras preparaba el cuarto de huéspedes para Luna, me di cuenta de que mi nueva vida no iba a ser solitaria después de todo. Iba a ser selectiva. Iba a incluir solo a las personas que me eligieran por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. Y por primera vez en 3 años, eso me parecía no solo suficiente, sino perfecto. 6 meses después de aquella tarde, cuando encontré la cajita vacía del reloj de Hilario, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, en Xochimilco, viendo cómo Luna riega los girasoles que plantamos juntas cuando se vino a vivir conmigo. Los tulipanes ya florecieron y se marchitaron, pero dejaron bulbos nuevos que prometen más flores el próximo año. Igual que yo, lo que parecía un final fue solo el comienzo de algo diferente. La casa es pequeña, solo 2 recámaras, y un patio donde ahora crecen más plantas de las que puedo nombrar. La compré con el dinero recuperado del fraude, más la compensación que el juez ordenó que me pagaran. No es lujosa, pero es mía, completamente mía. Mi nombre en la escritura, mi decisión dónde poner cada mueble, mi elección qué colores pintar en las paredes. Es la primera casa que tengo donde no vivo para complacer a nadie más. Abuela, ¿quieres que hagamos agua de Jamaica para la comida? Me pregunta Luna desde la cocina. A los 16 años, mi nieta se ha convertido en mi compañera de casa, mi cómplice en experimentos culinarios,
Mi recordatorio diario de que el amor verdadero no se mendiga ni se compra. Simplemente existe. Hazla tú, mi amor. Yo voy a seguir escribiendo. Escribir. Algo que nunca pensé que haría a los 76 años. Empezó como terapia. Patricia me sugirió que escribiera sobre mi experiencia para procesar todo lo que había pasado. Pero se convirtió en algo más grande cuando Luna me enseñó a usar la computadora que ahora sí es realmente suya, comprada con su dinero del trabajo de fin de semana en una librería del centro. Estoy escribiendo un libro, Cuando el amor se convierte en abuso, una guía para mujeres mayores que han perdido el valor de sí mismas. Suena pretencioso cuando lo digo en voz alta, pero las cartas que recibo de otras mujeres que han leído los capítulos que publico en un blog me dicen que no estoy sola en esta experiencia. Hay una red silenciosa de abuelas, tías, madres mayores que han sido despojadas por sus propias familias, mujeres que creían que el amor incondicional era dar sin límites, hasta que descubrieron que algunas personas confunden la generosidad con debilidad y la bondad con estupidez. Patricia me presentó a un editor que se especializa en libros de testimonio social. Dice que mi historia puede ayudar a cambiar leyes, a crear protocolos, a entrenar a trabajadores sociales para que reconozcan los signos del abuso financiero familiar, que Aurora Beltrán puede ser algo más que una víctima que se recuperó. Puede ser una voz que ayude a otras mujeres a no llegar al punto donde llegué yo. El proceso legal terminó hace 3 meses. Ismael y Amara no fueron a la cárcel, pero tuvieron que devolver el dinero robado, más intereses y multas que los dejaron en una situación económica mucho peor que la que tenían antes de empezar a robarme. La justicia poética de que su plan para enriquecerse a mis costillas terminara empobreciéndolos a ellos. Recuperé mi casa original, pero decidí venderla. No podía vivir ahí sabiendo que cada cuarto contenía recuerdos contaminados por la traición. Además, descubrí que no quería vivir en Tlalpan, cerca de ellos. Quería empezar completamente de cero, en un lugar donde nadie me conociera como la mamá de Ismael o la abuela de los Beltrán. En Xochimilco soy simplemente Aurora, la señora que compra flores en el mercado y pregunta por los nombres de plantas que no conoce. La que se inscribió en clases de pintura en acuarela porque siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo para hobbies inútiles. La que va al cine sola los miércoles por la tarde porque le gusta la tranquilidad de la sala medio vacía. Damián viene a visitarnos cada domingo. Cumplió su promesa. Consiguió trabajo en un restaurante, estudia administración en la universidad nocturna, y me ha devuelto casi todo el dinero que calculamos que gastó cuando era menor de edad. No porque yo se lo pidiera, sino porque dice que necesitaba hacerlo para poder mirarse al espejo sin vergüenza. «Abuela», me dijo el domingo pasado mientras comíamos en el patio, «mis papás siguen preguntando cuándo vas a perdonarlos. ¿Y qué les dices? Que el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana. Y que hasta ahora, lo único que han hecho es lamentarse de que los descubrieron, no de lo que te hicieron». Mi nieto de 19 años entiende conceptos sobre responsabilidad emocional que sus padres de 50 nunca han aprendido. La ironía de que los hijos estén enseñando ética a los padres no se me pierde. Ismael me llamó en mi cumpleaños número 76, hace 2 semanas. La conversación duró menos de 5 minutos. «Mamá, sé que estás enojada, pero seguimos siendo familia. Los niños necesitan a su abuela. Los niños me tienen», le respondí. Me tienen porque ellos me eligieron, no porque un accidente genético los obligara a tolerarme. Mamá, no puedes seguir castigándonos para siempre por un error. Ismael, lo interrumpí. No los estoy castigando. Los estoy protegiendo de la tentación de seguir abusándome. Y me estoy protegiendo a mí misma de seguir confundiendo tu necesidad de control con amor verdadero. Colgué el teléfono sintiéndome más ligera que pesada. No porque no ame a mi hijo, sino porque finalmente entiendo la diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruyan en nombre de ese amor. Esperanza se regresó a Guadalajara después de ayudarme con la mudanza, pero hablamos por teléfono todos los días. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la Aurora de antes y la Aurora de ahora?, me preguntó ayer. ¿Cuál? La de antes vivía para no molestar a nadie. La de ahora vive para no lastimarse a sí misma. Tiene razón.
Durante 75 años había medido cada decisión por su impacto en otros. ¿Les gustará esto a mis suegros? ¿Aprobará Ismael esta compra? ¿Pensarán que soy egoísta si hago esto que quiero hacer? Había vivido como una invitada permanente en mi propia vida, siempre agradecida de que me incluyeran, siempre temerosa de quedarme fuera. Ahora vivo como la anfitriona de mi propia existencia. Yo decido quién entra, quién se queda, quién tiene que irse. Yo establezco las reglas. Yo defino los límites. Yo determino qué comportamientos son aceptables en el espacio que construyo con mi dinero, mi energía y mi amor. Ayer fui al Monte de Piedad, donde habían empeñado el reloj de Hilario, no para recuperarlo. Ya había sido vendido en subasta meses atrás. Fui para hacer las paces con esa pérdida, para despedirme oficialmente de lo que había sido el símbolo de mi dolor más profundo. ¿Está buscando algo en particular?, me preguntó el empleado, un joven con ojos amables que me recordó a Damián. No estoy buscando nada, le respondí. Vine a agradecer. ¿Agradecer? Mi familia vendió aquí algo muy valioso para mí. Y pensé que eso era lo peor que me podía pasar, pero resulta que fue lo mejor, porque me obligó a darme cuenta de que había estado viviendo como si no tuviera valor. El joven me miró con esa confusión educada que ponen las personas cuando no entienden, pero no quieren parecer groseras. Perdí un reloj, le expliqué. Pero encontré mi dignidad. No es mal intercambio. Esa tarde, mientras Luna estudiaba en su cuarto y yo regaba las plantas nuevas que habíamos comprado en el mercado, me di cuenta de que por primera vez en décadas no estaba esperando a que sonara el teléfono. No estaba anticipando visitas. No estaba planeando comidas para personas que podrían o no venir. No estaba viviendo en el futuro condicional de cuando ellos tengan tiempo para mí. Estaba completamente presente en mi propia vida, regando mis plantas, en mi jardín, en mi casa, tomando decisiones que solo me afectaban a mí y a las personas que habían elegido estar conmigo voluntariamente. El libro ya tiene fecha de publicación, enero del próximo año. El editor dice que ya hay librería S interesadas en presentaciones, que hay grupos de mujeres que quieren que vaya a hablar sobre mi experiencia. A los 76 años, Aurora Beltrán va a tener una carrera nueva como conferencista y escritora. Hilario estaría orgulloso, no del dinero o la fama pequeña que esto pueda traer, sino de ver que su Aurora finalmente aprendió a valorarse como él siempre la valoró, como una mujer completa, inteligente, capaz, que merece amor real y no migajas de afecto repartidas cuando las personas importantes tienen tiempo extra. Luna entra al jardín con 2 vasos de agua de Jamaica y esa sonrisa que me recuerda por qué vale la pena llegar a vieja, para ver crecer a las siguientes generaciones con valores mejores que los que nosotras recibimos. Abuela, ¿de verdad no extrañas a mis papás? Es una pregunta que me hace de vez en cuando, con esa honestidad adolescente que no sabe disfrazar la curiosidad detrás de cortesías sociales. Extraño a las personas que creí que eran, le respondo. Pero no puedo extrañar a personas que nunca existieron realmente. ¿Crees que algún día cambien? No sé, mi amor. Pero sí sé que yo ya no voy a esperar a que cambien para empezar a vivir mi vida. ¡Ay! Mientras escribo estas últimas líneas en mi computadora, con el sonido de fondo de Luna riéndose mientras habla por teléfono con sus amigas, me doy cuenta de que la historia de Aurora Beltrán no terminó el día que encontró la cajita vacía del reloj de Hilario. Ese día simplemente terminó la historia de Aurora la víctima, Aurora la complaciente, Aurora la que vivía para otros. Ese día comenzó la historia de Aurora la libre, y esta historia, créanme, recién está empezando. ¿Alguna vez has vivido algo parecido a lo que pasó a Aurora? ¿Conoces a alguien que haya sido abusado por su propia familia de esta manera? Cuéntame en los comentarios si esta historia te tocó el corazón. Si este video te ayudó a reflexionar sobre el valor que tienes como persona, sin importar tu edad, dale like y suscríbete al canal. Necesitamos que este mensaje llegue a alguien que quizás lo necesita escuchar hoy.